Aún recuerdo la sensación de asfixia bajo la luz del candelabro de cristal en el barrio de Salamanca. Un contraste horrible con el olor a humedad, tierra y sudor característico de la chabola del olvido, el lugar al que llamo hogar. Justo en ese momento, mis uñas se clavaron, formando profundas medias lunas en la palma de mis manos. La voz de don Rafael de la Vega, fría y llena de arrogancia, me cortó como un cristal roto. Ricardo, mi novio, estaba sentado a mi lado, petrificado. Siempre fue así, amable, pero impotente ante el peso del apellido de la Vega. Estábamos en la cena de presentación familiar en su mansión. Una arquitectura colonial revival vasta y antigua, tanto que sentí que entraba en el Museo del Dinero Viejo Español. Era totalmente diferente a los apartamentos pequeños, abarrotados y con paredes delgadas en la chabola, donde los disparos ocasionales eran mi despertador y las grietas en la pared eran mis mejores amigas. Mi madre, doña Carmen, tenía 3 trabajos con las manos rojas por los productos químicos de limpieza, solo para asegurarse de que yo pudiera leer bajo la luz de la calle. Ella siempre decía, el estudio es tu único pasaporte, mi niña. La integridad es tu diemonte. Yo vivía con ese mentre, pero en el comedor de esta noche, mi mentre no significaba nada. Don Rafael de la Vega, presidente de Imperio Construcción, se inclinó sobre la mesa de comedor de nogal. Acababa de terminar una historia sarcástica sobre la degeneración de la clase trabajadora en Madrid. Luego se giró hacia mí, sus ojos azules y fríos me recorrieron, deteniéndose en el vestido de seda negro que había tenido que ahorrar para comprar. ¿Veritas Consultores? Un contrato pequeño, hija. Pensé que Ricardo salía con la hija de un socio bancario. Qué difícil es entender a esta generación, dijo, con un tono de piedad oculta. Pensé que mi título de honor de Yale Business School, mi beca completa y mi puesto de especialista senior en consultoría de M&A a los 28 años serían suficientes. Había superado la adversidad, me había construido mi propia base. Estaba equivocada, Elena. Dime, ¿dónde creciste exactamente? ¿Qué barrio fue? Preguntó, alargando deliberadamente la palabra barrio. Mantuve mi mirada firme, con la compostura que había cultivado con tanto esfuerzo durante los últimos 10 años. La chabola del olvido, don Rafael. Pero me gradué con honores en Yale Business School con beca completa. Él se rió sarcásticamente, un sonido seco. Beca. Entiendo. Buenos papeles. Pero verás, mis estructuras no están construidas con papeles ni becas. Necesitan cimientos sólidos. No solo cimientos de hormigón, sino también cimientos sociales. Entendí su punto. En España, las líneas de clase siguen siendo tan afiladas como una cuchilla de afeitar, ocultas bajo capas de seda y vino Bordeaux caro. Estaba hablando del linaje, el abolengo, algo que yo, una niña criada con el olor a tierra y polvo del barrio, nunca podría tener. Luego llegó el momento explosivo. Me señaló directamente con el tenedor de plata brillante un pequeño detalle, pero muy obsesivo, diciéndole a señor Alonso, el socio bancario que estaba a su lado, su necesita gusto para entender. Alonso, esta niña, lo siento, eres inteligente, pero eres como la maleza de la calle, la hierba mala de la calle, una flor silvestre tratando de crecer desde los escombros. Muy admirable, pero no pertenece a nuestro jardín. Ricardo, estás perdiendo el tiempo. La maleza de la calle, la hierba mala de la calle, un insulto público. 23 pares de ojos en esa mesa se posaron en mí, con miradas mitad curiosidad, mitad desprecio. Mi corazón latía como un tambor, pero por fuera mantuve el control. Había aprendido a hacerlo de niña. Cuando vi a mi madre ser regañada por un casero por romper un jarrón barato, lenta y cuidadosamente doblé mi servilleta a un acto pequeño, pero lleno de digna contención, y la coloqué junto a mi plato intacto. Quise levantarme, abofetear su arrogancia, pero recordé las palabras de mi madre. Integridad. Justo en ese momento, mi teléfono vibró en mi bolso. Miré el mensaje, enviado desde la sala de juntas de Veritas Consultores. Elena, el archivo del proyecto Fénix te ha sido asignado. Es el acuerdo de fusión inmobiliaria construcción más grande de Imperio Construcción.
valorado en 1.2 mil millones de euros. Levanté la cabeza, mirando a don Rafael de la Vega. Su sonrisa sarcástica de victoria seguía intacta. Lo que él no sabía era que, justo en el momento en que me llamó maleza, yo era la persona que tenía en mis manos la vida del proyecto Fénix, el alma y el futuro del Imperio de la Vega. Asentí ligeramente. Gracias, don Rafael. Recordaré estas palabras. Me levanté. La emoción se había transformado completamente de dolor a una fría determinación. Él no sabía que la maleza era la que iba a evaluar si las raíces de su imperio de hormigón estaban podridas. Que siga el baile. Que continúe la fiesta, pensé para mí. La fiesta de los farsantes. Esa noche no volví a mi apartamento de alquiler. Alquilé una habitación pequeña cerca del distrito financiero, para evitar tanto la chabola del olvido que traía demasiados recuerdos dolorosos de mi madre como Salamanca, que albergaba el desprecio de don Rafael. Mis uñas aún tenían las marcas del tenedor de plata. Me acosté mirando el techo y los recuerdos de mi madre, doña Carmen, me inundaron. Mi madre nunca fue una mujer débil, aunque la vida no la había tratado con amabilidad. Trabajaba limpiando los mismos rascacielos glamorosos de la élite madrileña, incluyendo algunas estructuras de Imperio Construcción. Siempre volvía a casa a medianoche con las manos rojas por los productos químicos de limpieza, pero sus ojos brillaban. Elena, me decía con voz ronca, tienes que estudiar. El estudio es tu único pasaporte. Es lo único que no te pueden quitar. Sé una persona de trabajo limpio, hija mía. Mi madre no solo hablaba de limpiar, hablaba de integridad. Una vez fue despedida por negarse a ocultar una gran grieta en el suelo de mármol de una villa. Ella dijo, una pequeña grieta hoy puede ser un desastre mañana. Esa lección, sobre no comprometer la verdad, era más valiosa que cualquier título. Apreté el viejo brazalete de plata, un regalo que me hizo después de que obtuve la beca completa. Era mi promesa a ella. Nunca permitiría que la pobreza eclipsara mi integridad. Ese era el único diamante que tenía a la mañana siguiente. Entré en la oficina de Veritas Consultores, a poca distancia de la sede de Imperio Construcción. Transformé la rabia de la noche anterior en una fría concentración. Mi objetivo ya no era Ricardo ni la aprobación de la familia de la Vega. Mi objetivo era el proyecto Fénix, el proyecto de 1.000 millones de euros que estaba justo en mi escritorio. Sabía que mis colegas, en su mayoría jóvenes de familias adineradas de Chamberí de la Moraleja, murmuraban. Andrés, un joven consultor, heredero de una famosa bodega, me miraba con escepticismo. Se acercó a mi escritorio, fingiendo preocupación. Un proyecto de 1.2 mil millones de euros, liderado por la chica de la chabola. Estás trabajando con el padre de tu exnovio, Elena. No dejes que tus sentimientos personales por Ricardo arruinen el trabajo de toda la corporación, ¿vale? No levante la cabeza, siguiendo revisando los estados financieros. Solo tengo una emoción en el trabajo, Andrés, los números no mienten. Deberías concentrarte en tu propio informe, a menos que quieras encontrar algún número que sí mienta. Sabía que esperaba que fallara. No creía que una mujer sin linaje pudiera manejar un trato tan grande. Pero su escepticismo solo alimentó mi determinación. Me sumergí en la documentación de diligencia debida. El proyecto Fénix era un complejo de apartamentos de lujo en altura, publicitado como el símbolo del Nuevo Madrid. Don Rafael lo había inflado como una obra de arte. Pero yo, con los ojos de una niña criada entre escombros y cemento, siempre veía las grietas detrás del barniz. Comencé con el informe de costos de materiales primas, cemento y acero. Aquí es donde las empresas de construcción suelen hacer trampa inmediatamente. Detecté una pequeña pero sospechosa discrepancia. El informe de costos de material de entrada era aproximadamente un 15% más alto que las facturas de compra reales de los principales proveedores españoles. El 15% de un proyecto de 1.000 millones de euros era una suma colosal. Esto no era solo una optimización de ganancias normal. Esto era una señal de inflación de costes y posiblemente lavado de dinero o fraude fiscal.
Rastreé el origen de las subcontratistas de materiales secundarios. Descubrí que una pequeña empresa proveedora de acero había sido transferida a una sociedad fantasma solo unos meses antes. Esta empresa parecía ser una empresa fachada, indirectamente propiedad de una pariente lejana de don Rafael. Señorita Isabel. Isabel era un nombre que nadie notaba, solo una tía abuela que vivía en el campo, pero ella era la guardiana secreta de la caja fuerte de la familia. Busqué más a fondo. Accedí al sistema de correo electrónico interno de la subsidiaria. Encontré una cadena de correos electrónicos eliminados. El asunto era urgente, cambio en los materiales para Fénix. El contenido del correo electrónico, aunque vago, tenía una directiva clara: utilizar materiales de tipo B para los pisos que no soporten una alta carga estructural para lograr la optimización de costes del 20% acordada con Don R. Material de tipo B. Sabía lo que eso significaba. Era sacrificar la seguridad y la calidad estructural por el beneficio. Si esto se hacía público, todo el proyecto Fénix sería suspendido no solo por fraude financiero, sino por una grave violación de las normas de seguridad de construcción españolas. Esto ya no era una cuestión de venganza. Era mi responsabilidad ética hacia los cientos de personas que vivirían en esos apartamentos. Me levanté y me acerqué a la ventana de la oficina. Frente a mí, el proyecto Fénix se alzaba, una torre de hormigón que se erguía orgullosa en el cielo de Madrid. Desde fuera, era un símbolo de poder y riqueza, pero yo sabía que, en el fondo, se había construido sobre unos cimientos financieros y éticos débiles. Como la arrogancia hueca de don Rafael. Había encontrado la grieta no en el suelo de mármol como mi madre, sino en el alma misma del imperio. Tenía que actuar. Mi integridad no me permitía guardar silencio. Después de la cena en Salamanca, Ricardo me llamó y me envió mensajes sin parar. Repetía sin cesar: le dije a mi padre que no debería haber hablado así. Pero nunca decía: mi padre se equivocó. Siempre mencionaba que estaba borracho, estresado, o que pertenecía a otra generación. Yo sabía que Ricardo siempre elegiría la comodidad de su familia sobre mi integridad. Él siempre elige la vía fácil. Acepté verlo en su apartamento de Salamanca, por última vez. No porque me quedara alguna esperanza, sino porque necesitaba mirar la verdad a la cara. Quería saber si él tendría el coraje de defender a la mujer que amaba o si era solo una copia descolorida de su padre. Su apartamento daba al espléndido Parque del Retiro, pero el aire era más frío que una noche de invierno en la chabola. Ricardo intentó tocar mi mano, pero me retiré. Elena, por favor, ya hablé con mi padre. Él nunca se disculpará, lo sabes. Pero te defendí. Le dije que eres inteligente, que tu origen no me importa. Te elegí a ti. ¿Puedes hacer tú lo contrario? Acepta que mi familia no va a cambiar. Lo miré y toda ilusión se desvaneció. ¿Me elegiste a mí? ¿Me elegiste callando cuando él me llamó a la maleza de la calle? Tu elección es la traición silenciosa, Ricardo. Acepta su desprecio como parte de tu amor por mí. Quieres mi inteligencia en el trabajo, mi fortaleza en la vida. Pero quieres que negocie mi dignidad a cambio del apellido de la Vega. ¡Qué descaro! Mi voz no era alta, pero era fría y definitiva. Ricardo comenzó a entrar en pánico. Sabía que yo estaba trabajando en el proyecto Fénix. Elena, eres la auditora, lo sé. Estás trabajando en ese proyecto. Mi padre está bajo una presión inmensa. Dicen que un fondo de inversión está buscando errores para cancelar el trato. ¿Puedes pasar por alto los errores menores? ¿Los problemas administrativos? Es mi familia, Elena. Te quiero a ti, pero no puedo perder a mi familia. En este punto, vi su verdadera naturaleza. No era una mala persona, solo un niño mimado que no podía optar por la dificultad. Su súplica hacia mí, en realidad, era una petición de cooperación. En la falta de integridad, has respondido a la pregunta más grande de mi vida. Ricardo, dije, quitándome el anillo que me había regalado. El anillo brilló bajo la luz del techo. Pensé que eras diferente. Dijiste que el origen no importaba, pero cuando te pusieron a elegir entre yo y el legado, la herencia, elegiste la seguridad. Haré mi trabajo con absoluta profesionalidad.
Tal como tu padre espera de una mujer con integridad. Dejé el anillo sobre la mesa de café, donde se exhibía un libro de fotos sobre las grandes obras de Imperio Construcción. Di media vuelta y me fui, sin mirarlo ni a él ni a la desesperación en su rostro. De vuelta en la oficina. El dolor personal fue completamente reemplazado por una intensa concentración en el expediente. Ya no tenía dudas. La evidencia que encontré en la parte 2 sobre el uso de material de tipo B me llevó a una búsqueda mayor. Encontré un acuerdo interno, firmado con las iniciales de Don R. Don Rafael, que autorizaba el cambio de subcontratista de acero después del 50% de progreso con la condición de optimizar el coste hasta un 20%. Esto ya no era fraude de un subordinado, era una orden directa de Don Rafael. Más importante aún, encontré una serie de correos electrónicos intercambiados con funcionarios locales en Madrid, ocultos tras complejos códigos de transacción, que involucraban soborno para acelerar el proceso de obtención de permisos de construcción. Recordé las palabras de mi madre. Ella me había contado una vez que, mientras limpiaba en una antigua obra de Don Rafael, vio a un trabajador de la construcción gravemente herido por el colapso de un andamio. Intentó llamar a una ambulancia, pero los gerentes la detuvieron, exigiendo que ocultara el incidente para evitar multas. Recordé el nombre del trabajador, Javier. Busqué información sobre Javier. Descubrí que había recibido una gran suma de dinero para guardar silencio y fue obligado a abandonar España para regresar a su país en Ecuador. Pero antes de irse, había enviado una copia de las facturas de compras reales material de tipo B a un amigo cercano que era periodista local como un seguro de vida. Decidí arriesgarme. Me puse en contacto con ese amigo. Después de escucharme decir que yo era la única que auditaba el proyecto Fénix y que necesitaba la verdad para prevenir un desastre mayor, él me envió las facturas de compras reales, aquellas que probaban que la discrepancia del 15% era real y que se había utilizado material de baja calidad. Esto era prueba física irrefutable. La verdad sobre el proyecto Fénix era, el propósito del acuerdo de 1.2 mil millones de euros no era solo expandirse, sino legalizar los costes inflados, ocultar el material de baja calidad y enterrar la culpa ética antes de que la construcción terminara y los problemas estructurales comenzaran a surgir. Don Rafael estaba vendiendo una bomba de tiempo. Imprimí todos los documentos. Mi integridad, la misma que Don Rafael había despreciado, era ahora mi arma más poderosa. Se acabó, pensé para mí. Don Rafael había comprado el mundo con dinero, pero no podía comprar la verdad en mi informe. Después de dejar el anillo en la mesa de Ricardo, supe que había perdido todo lo que pertenecía a ese mundo glamoroso, pero a cambio tenía la paz y la verdad en mis manos. Sin embargo, necesitaba una confirmación final, una visión clara de la verdadera naturaleza de estas personas antes de publicar el informe. La gran gala de recaudación de fondos en el Club Real de Madrid sería mi escenario. Este era el club social más exclusivo, donde solo se permitía entrar a la aristocracia y los magnates de pura sangre. Decidí ir, no para complacer a Ricardo, sino como Elena Márquez, representante de Veritas Consultores. Me puse el elegante vestido negro que compré con mi propio sueldo, no un vestido prestado, no un vestido suplicado. Es mi armadura. Al entrar en el suntuoso salón de baile, donde los antiguos candelabros reflejaban el brillo dorado en los trajes a medida y las joyas de diamantes, me sentí como una espía. Ricardo trató de interceptarme, con el rostro pálido por la tensión. Elena, ¿qué haces aquí? Dijiste se acabó. Por favor, vete antes de que mi padre te vea. Solo sonreí, una sonrisa fría que no llegaba a mis ojos. Estoy aquí por trabajo, Ricardo. Represento a Veritas. Tengo tanto derecho a estar aquí como cualquiera. Don Rafael me vio mientras conversaba con señor Guzmán, un gran inversor de Barcelona. Guzmán era un outsider en la sociedad madrileña, conocido por su estricta y profesional seriedad. La cara de don Rafael pasó de la sorpresa a una rabia incontrolable, como un toro bravo a punto de embestir. Caminó directamente hacia nosotros, ignorando el saludo cortés de Guzmán.
a nuestra auditora. Qué persistente, dijo, con un tono lo suficientemente alto como para atraer la atención del grupo de socios circundante. Es difícil enseñarle a una mujer de la chabola la delicadeza de los acuerdos de 1.000 millones de euros. Guzmán. Ella piensa que obtener una beca ha borrado el olor del barrio. Todo el grupo se quedó en silencio. Fue el momento en que el desprecio latente durante tanto tiempo estalló en un ataque verbal grosero. Querían verme derrumbarme, verme llorar, verme demostrar que la maleza siempre sería maleza. Don Rafael levantó su copa de vino tinto caro, no para brindar, sino para ejecutarme. Lo siento, pero este es un lugar para los constructores del país, aquellos que entienden la responsabilidad del honor. No perteneces aquí, Elena. Eres solo la basura de la calle en un vestido prestado, tratando de aferrarte a mi hijo para cambiar tu destino. La basura de la calle. Sentí como si maíz de agujas pincharan mi piel, pero recordé la humillación de mi madre, recordé el brazalete de plata. No se me permitía ceder. Miré directamente a don Rafael, su rostro lleno de regocijo. Era el regocijo de un hombre que creía que el dinero y el estatus lo protegían de cualquier consecuencia. Lenta y cuidadosamente doblé mi servilleta. El acto simbólico se repitió. La coloqué pulcramente sobre la mesa. Me levanté, más alta que su desprecio. Gracias por una noche tan esclarecedora, don Rafael. He aprendido mucho, especialmente sobre la clase de honor de la que usted habla. Enfatizo la palabra honor como una maldición. Me di la vuelta para marcharme. Esta vez escuché la voz de Ricardo gritando: «Padre, has ido demasiado lejos». Había hablado, pero era demasiado tarde. Él se quedó allí, discutiendo con su padre, sin seguirme. Fue la confirmación final de su imperdonable debilidad. Salí del Club Real, el aire frío de la noche madrileña me abrazó, calmando el escozor en mis ojos. Mientras esperaba un taxi, apareció una figura. Era señor Guzmán. «Nestivizna Cinder», dijo Guzmán, con voz grave y fría. Rafael suele ser un toro bravo cuando se le provoca, pero esta vez ha insultado a una mujer de dignidad. Sacó su tarjeta de presentación. Estoy interesado en lo que realmente encontró en el expediente del proyecto Fénix. Imperio Construcción puede ser grande, pero a nosotros, los inversores, nos importa la seguridad y el dinero limpio. Si quiere hablar de integridad en lugar de falso honor, aquí tiene mi tarjeta. Acepté la tarjeta, una simple pieza de cartón, pero pesada. Este era el pequeño giro de trama que le símbolo uno de tequeo que necesitaba. Guzmán, el outsider, el representante del dinero limpio, creía en mí. Esta humillación pública no me derrumbó, sino que me abrió la puerta para presentar mi informe a otro socio. Uno que si escucharía la verdad. Me subí a un taxi. En el espejo retrovisor vi las luces brillantes del Club Real, de Salamanca. Pensaron que era basura, pero yo sostenía su bomba de tiempo. Ya no estaba atada a Ricardo ni a ningún respeto. Solo me quedaban el informe y la verdad. La noche después de la fiesta en el Club Real, ya no sentía tristeza ni rabia. Las emociones se habían agotado, reemplazadas por una concentración pura como el diamante. Justo como mi madre me había enseñado sobre la integridad. Ya tenía suficiente evidencia física, gracias al amigo periodista de Javier, el trabajador accidentado de antaño, y evidencia digital. Era hora de armarlo todo en el informe Fénix. Trabajé continuamente durante 3 días, durmiendo solo unas pocas horas. Sabía que este informe es mi venganza, pero tenía que estar envuelto en una verdad objetiva e irrefutable. Comencé por sistematizar los hallazgos. Primero fue la prueba de inflación de costos. La diferencia del 15% entre las facturas de compra reales tenía las copias y los estados financieros de Imperio Construcción. Esto era una clara señal de fraude contable, realizado a través de la sociedad fantasma de la señorita Isabel, la pariente lejana de la Vega. Lo llamé el mecanismo de acero tipo B. Luego vino la prueba de responsabilidad de don Rafael. La cadena de correos electrónicos eliminados con las iniciales don R que ordenaban la optimización de costes del 20%,
mediante el cambio de materiales después del 50% de progreso. Esta era la prueba de que el fraude no era la acción de un subordinado, sino una decisión desde la cúspide. ¡Qué cinismo! Pero lo que más me estremeció fue la prueba de seguridad y soborno. Documentos confidenciales que indicaban el soborno a funcionarios locales para acelerar los permisos de construcción. A pesar del uso de materiales de baja calidad, en España, los escándalos de construcción no son solo dinero, son la confianza de toda una comunidad. Mi madre había limpiado esas obras y ahora yo iba a detener un desastre que podría afectar a cientos de familias. Aún sentía una pequeña duda, una vocecita en mi cabeza: Elena, no lo hagas. Esto es autodestrucción. Decidí buscar el consejo del profesor Aguilar, mi antiguo mentor, quien siempre valoró la ética profesional por encima de cualquier número. Me encontré con él en una cafetería tranquila, sin mencionar el nombre de la Vega ni la empresa. Le presenté un resumen de la situación ética de una consultora humillada por la familia del socio. El profesor Aguilar, un hombre mayor con cabello canoso y ojos penetrantes, escuchó con paciencia. Elena, la objetividad no significa la ausencia de emoción. Usted es un ser humano, tiene derecho a estar furiosa. Pero la pregunta es, ¿puede su ira nublar su juicio? Si su informe es la verdad, salvará a los inversores de un riesgo colosal y, lo que es más importante, salvará a gente inocente. La integridad es hacer lo correcto, aunque sea difícil. Sus palabras lo consolidaron todo. Ya no tenía conflicto. No estaba buscando venganza, estaba haciendo cumplir la integridad. Volví a la oficina y completé el informe. Lo titulé el Informe Fénix, Evaluación de Riesgo de Integridad Estructural y Financiera. Me aseguré de que cada hallazgo estuviera respaldado por 3 fuentes de evidencia independientes, sin dejar margen para que don Rafael lo negara. Si su imperio caía, no sería por sus insultos, sino por la misma falta de integridad que ocultó. Esa noche, mientras me preparaba para enviar el informe, mi teléfono sonó. Era Ricardo. Su voz se quebró, llena de desesperación. Sé lo que estás haciendo, Elena. Mi padre sabe que estás trabajando en Fénix. Ha oído rumores sobre informes negativos. Te lo ruego, por favor, Deitant. No es solo dinero, es reputación, es la carrera de miles de personas. Piensa en mi madre, ella se derrumbará. No puedes hacer esto solo por lo que dijo mi padre. Me sentí sorprendentemente fría. Pensaron que era basura, pero ahora estaban suplicando a la basura que no oliera mal. Te equivocas, Ricardo, respondí con voz monótona, sin una sola fluctuación. No hago esto por lo que dijo tu padre. Lo hago por tu silencio, y porque el proyecto Fénix se construyó sobre el fraude. Deberías decirle a tu padre que la maleza de la calle no construye carreras sobre materiales de tipo B. Haré mi trabajo con absoluta profesionalidad, como él espera de una mujer con integridad. Terminé la llamada. No le di oportunidad de decir más. Adjunté el informe y lo envié a 2 direcciones: la oficina de señor Guzmán, el hombre que confió en mí, y mi superior en Veritas Consultores. Ahora solo quedaba esperar. El fantasma oscuro del fraude había sido expuesto. Utilicé mi intelecto y mi resiliencia no para vengarme, sino para restablecer la justicia. La verdad es mi única bandera. Después de enviar el informe Fénix, sentí un extraño alivio. Ya no sentía el peso de la relación ni la carga del secreto. Ahora todo estaba sobre la mesa. Pero sabía que, antes de que explotara la bomba, tendría que escuchar las últimas súplicas. Y como era de esperar, Ricardo me encontró. No en la oficina, sino en una pequeña y sencilla cafetería, escondida en una calle antigua en Lavapiés, un barrio multicultural al que rara vez se atrevía a ir. Tal vez pensó que la neutralidad del lugar me ablandaría. El rostro de Ricardo ya no tenía la confianza ni la elegancia habituales. Parecía exhausto y desesperado, como si hubiera pasado una noche sin dormir. Él lo sabía. Sabía lo que había encontrado. Elena, mi padre leyó tu correo electrónico, comenzó con voz temblorosa. No el informe completo, sino el resumen que tu superior le envió como advertencia. Él está enloqueciendo. Toda la familia está preocupada.
No lo entiendes. Si este negocio se derrumba, será un desastre mucho mayor que tu ofensa. Esto es vida o muerte para Imperio. Miré mi taza de café con leche, aún caliente. Entonces entiendes por qué debo hacer esto, Ricardo. Si el proyecto Fénix es vida o muerte para Imperio, la integridad es vida o muerte para mí. Sabes bien lo que encontré. Sabes que se cambiaron los materiales de construcción. Sabes que hubo soborno. ¿Vas a defender eso? Ricardo bajó la cabeza. No negó la verdad, solo trató de justificarla. Es la forma de hacer negocios, Elena. En España, así se hacen las cosas. Mi padre construyó todo desde cero, a su manera. Hay pequeños errores, problemas administrativos, pero él los arreglará. Si lo publicas, no solo destruirás a mi padre, sino a miles de puestos de trabajo. Destruirás mi legado. Sonreí amargamente. ¿Legado? ¿Un legado construido con acero tipo B y tu silencio? Me pides que pase por alto el fraude. Me pides que traicione el principio que dijiste amar en mí. Quieres que vea estas faltas como errores menores. Errores que pueden hacer que un edificio se agriete, poniendo en peligro la vida de gente común. Aquellos que no pueden pagar un apartamento en Salamanca. ¿Pensaste en Javier? El trabajador que fue víctima del colapso del andamio debido a la optimización de costes de tu padre. Ricardo cerró los ojos. Javier fue compensado. Eso es el pasado. Estamos hablando de mi futuro, del tuyo. De nuestro futuro, ya no hay nosotros, Ricardo, dije, con voz grave y firme. Me obligaste a elegir, y tú elegiste. Elegiste la seguridad del legado podrido de tu padre, sobre mi integridad. No puedo construir un futuro con un hombre que está dispuesto a amar a la maleza, pero que quiere que esa maleza se calle cuando ve que las raíces de su familia se están pudriendo. Es la última decisión, me miró, y las lágrimas comenzaron a asomar. Esta era la primera vez que veía a Ricardo perder el control por completo. No era un hombre cruel, era solo un heredero atrapado en la jaula de oro que su padre había construido. Su desesperación era genuinamente patética. Elena, si haces esto, lo perderé todo. Él nunca me perdonará. Si no hago esto, perderé todo lo que mi madre me enseñó, repliqué. Me convertiré en una consultora de primer nivel, pero sin integridad. Ese es un precio demasiado alto. Haré mi trabajo con absoluta profesionalidad, tal como tu padre dijo sobre valorar el esfuerzo y la integridad. Usé las propias palabras de don Rafael para terminar el diálogo. Me levanté, dejando el brazalete de plata sobre la mesa junto a su taza de café. No porque quisiera que lo guardara, sino porque quería que lo viera y recordara que había cumplido mi promesa con mi madre, no con él ni con su padre. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Detrás de mí, Ricardo dejó caer la cabeza sobre la mesa. Un sollozo pequeño pero claro. Nuestra relación estaba muerta, asesinada por el prejuicio y una debilidad irreparable. Pero me sentía más fuerte que nunca. Estaba resuelta. No hay vuelta atrás. Esa mañana entré en la sala de juntas del piso más alto de Veritas Consultores, sintiendo que entraba en un tribunal. No un tribunal legal, sino el tribunal del dinero y la verdad. El ambiente en la sala era pesado. Ya no era la maleza de la calle en un vestido prestado. Yo era Elena Márquez, especialista senior en consultoría, portadora del informe Fénix, el documento que decidiría el destino de un imperio de 1.000 millones de euros. Había 6 personas en la sala. Mi jefe directo, señor Ruiz, se veía ansioso e incómodo. Sabía que esta auditoría involucraba a don Rafael de la Vega y a su heredero, Ricardo, y le temía a su poder. También estaban 3 representantes legales del Fondo de Inversión Internacional que estaba considerando fusionarse con Imperio Construcción. Y finalmente, el señor Guzmán, el hombre que confía en mí en la fiesta, sentado en la posición central del inversor potencial, con una mirada aguda como la de un águila. Comencé mi presentación. No usé diapositivas coloridas de PowerPoint, solo números, copias de facturas y gráficos de flujo de caja. Antes de entrar en detalles, me detuve. La sala se quedó en silencio, esperando. Este era el momento de mi pequeño giro ético. Señoras y señores, comencé en español formal.
con voz clara y tranquila, antes de que revisemos los números. Siento que es mi responsabilidad revelar un hecho personal. El líder de Imperio Construcción, don Rafael de la Vega, es el padre de mi exnovio, Ricardo de la Vega. Hace unos días, en una fiesta pública, don Rafael me humilló abiertamente. Usando mi origen humilde como arma, les aseguro que esta relación personal no ha afectado la objetividad de este informe. Se escuchó un jadeo. Señor Ruiz casi se cae de la silla por la sorpresa. Los abogados del fondo de inversión intercambiaron miradas de asombro. Estaban en shock. Continué mirando directamente a Guzmán. De hecho, diría lo contrario. Esta humillación pública solo ha aumentado mi determinación por la precisión y la integridad absoluta. Hice este trabajo no por venganza personal, sino para demostrar que una mujer de la chabola del olvido comprende la ética empresarial mejor que aquellos que se proclaman constructores de este país. Mi transparencia asestó un golpe a cualquier acusación futura de motivo de venganza personal. Convertí una debilidad en una fortaleza moral. Después de mi declaración, nadie se atrevió a interrumpirme. Comencé a profundizar en el informe Fénix. Comencemos con el mecanismo de acero tipo B, dije, pasando la diapositiva. Presenté la discrepancia del 15% entre los costos de material en los libros y las facturas reales. Mostré la evidencia de la sociedad fantasma de la señorita Isabel. Esto es una inflación de costos sistemática, con el propósito de lavar dinero sucio y aumentar las ganancias ilícitas. Luego, presenté la prueba de la responsabilidad directa de don Rafael. Esta es una copia de un correo electrónico interno eliminado, con las iniciales don R, ordenando el cambio de contratista y el uso de materiales auxiliares con el objetivo de optimizar los costos en un 20%. El cambio de materiales después del 50% de progreso de la obra es una violación grave de las normas de construcción españolas y plantea un riesgo estructural significativo para el proyecto Fénix. La sala de juntas quedó en un profundo silencio. Solo se oía el zumbido del proyector. Guzmán no dijo nada, pero tomaba notas meticulosamente. Señor Ruiz estaba pálido. Finalmente, presenté la evidencia de soborno y riesgo de seguridad. Conté brevemente sobre Javier, el trabajador accidentado de antaño, y cómo encontré las facturas reales a través de su amigo periodista. El soborno para acelerar los permisos no es solo corrupción, es un desprecio por la vida humana. Estamos hablando de un edificio que podría convertirse en un desastre civil dentro de 5 a 10 años. Terminé mi presentación poniendo la voluminosa carpeta de pruebas sobre la mesa. Miré directamente a Guzmán. Señores, el proyecto Fénix no es el símbolo del nuevo Madrid. Es una bomba de tiempo financiera y de seguridad. La fusión con Imperio Construcción en este momento sería un desastre para la reputación y el capital del Fondo de Inversión Internacional. Una abogada del Fondo de Inversión, señorita López, finalmente rompió el silencio. Me miró directamente, no con desprecio, sino con un respeto inesperado. Señorita Márquez ha presentado un caso completo y valiente. Necesitamos tiempo para verificar, pero si esta evidencia es cierta, es el fin de Imperio Construcción. Después de que terminé, la sala de reuniones se sumió en un silencio absoluto. No era un silencio respetuoso, sino un silencio de horror. La abogada del fondo de inversión, señorita López, estaba revisando la evidencia física que proporcioné, las facturas de compra de acero tipo B y los registros de correspondencia interna. Señor Ruiz, mi superior, se secaba continuamente el sudor de la frente, como si estuviera esperando una sentencia de muerte. La verdad era tangible. Justo en ese momento, la puerta de la sala de reuniones se abrió bruscamente. Don Rafael de la Vega entró. No fue invitado. Venía acompañado de un abogado privado y su rostro estaba lleno de rabia y arrogancia, como si creyera que su sola presencia podría limpiar de inmediato cualquier acusación. Había recibido información preliminar de Ricardo y sabía que se estaba presentando un informe negativo, pero nunca imaginó que la maleza de la calle se atrevería a hacer esto. ¡Qué escándalo!
gritó don Rafael, el sonido de sus zapatos de cuero de lujo resonando en el suelo de mármol. ¿Qué está pasando aquí? Les advertí que esta mujer está siendo impulsada por venganza personal. Tiren a la basura el informe de esta mujer. Caminó directamente hacia mí, pero el señor Guzmán se interpuso rápidamente, un acto de protección inesperado pero lleno de poder. Guzmán, un outsider en la nobleza madrileña pero con gran influencia, miró a don Rafael con desprecio. Don Rafael llega tarde. La señorita Márquez ha presentado pruebas convincentes de fraude sistémico en el proyecto Fénix, y ella reveló su motivo personal desde el principio. Permítanos revisar este informe profesionalmente. Don Rafael apartó la mano de Guzmán y sus ojos finalmente se detuvieron en mí, Elena Márquez. Su rostro palideció. Era una mezcla de asombro, rabia y un miedo incipiente. Me miró no como a una chica de la chabola, sino como a una nube oscura que presagiaba la tormenta. Tú te atreviste a hacer esto, Ciseo. Te atreviste a traicionar el amor de mi hijo. ¿Quién te crees que eres? Una ingrata. Lo miré directamente. Mi calma aumentó su pánico. Soy la especialista senior en consultoría de M&A, contratada para proporcionar la verdad objetiva, don Rafael, y he cumplido con mi deber. Este informe no es venganza, es la verdad. Señale la pantalla. Donde la evidencia de las iniciales don R todavía se mostraba claramente, el abogado de don Rafael se apresuró a agarrar su hombro tratando de apartarlo. Pero era demasiado tarde. La señorita López, con la frialdad del establishment legal, colocó una copia del informe frente a él. Don Rafael, tenemos pruebas de la alteración de materiales primas. El soborno a funcionarios locales y evidencia física de proveedores externos. Si esta evidencia se verifica en los tribunales, no solo el proyecto Fénix, sino también Imperio Construcción enfrentarán cargos criminales y la quiebra, el shock más grande había llegado. Don Rafael se detuvo abruptamente, sus ojos fijos en la copia del recibo de compra de acero tipo B, que yo había obtenido del amigo periodista de Javier. Reconoció que ese era un documento que él creía haber sido destruido por completo. Entendió que yo no solo tenía información interna, sino también prueba física irrefutable desde fuera. Yo había investigado más profundamente que nadie. El rostro de don Rafael palideció, el color se le fue de la cara. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por un pánico absoluto. Estaba acostumbrado a usar el dinero para ocultar todo, pero no podía ocultar la verdad en mis manos. Se giró hacia mí, no para gritar, sino para suplicar desesperadamente, su voz un susurro, Elena. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Cuánto quieres? Te lo daré. Retira este informe, negué con la cabeza. No todo se compra con dinero, don Rafael, especialmente el honor y la integridad, cosas que usted despreció como basura. El señor Guzmán se levantó, su voz fue tajante, la reunión ha terminado. Cancelamos inmediatamente todas las negociaciones de fusión con Imperio Construcción. Señorita Márquez, su informe es profesional y valiente. Gracias por salvarnos de un desastre. Esa última frase fue el giro de trama que le simboló un de tequio más impactante. Don Rafael se dejó caer en su silla, no por la pérdida de dinero, sino por la pérdida de poder y control. Lo miré, y en ese momento no vi venganza, solo vi la verdad triunfando. Después de esa tensa reunión, todo sucedió muy rápido, como un efecto dominó imparable. El Fondo de Inversión Internacional se retiró de inmediato, declarando públicamente que la fusión se cancelaba debido a hallazgos éticos y financieros graves. La noticia se extendió como un incendio forestal por el mundo de los negocios de Madrid. La reputación de Imperio Construcción, construida a lo largo de 3 generaciones, colapsó de la noche a la mañana. Yo, Elena Márquez, de ser una consultora poco conocida y maleza de la calle, me convertí de repente en la mujer más valiente de las finanzas españolas. Mi superior, el señor Ruiz, que antes temía el poder de don Rafael, ahora me estrechaba la mano con orgullo, tartamudeando, ha salvado el prestigio de Veritas. Elena, eres una leyenda. Pero lo que me importaba no era la fama, sino las consecuencias para quienes habían vivido en la mentira.
Don Rafael de la Vega dimitió oficialmente. Fue investigado por las autoridades fiscales y de construcción. Escuché que estaba tan en shock que apenas podía hablar. El hombre arrogante, que pensaba que el dinero compraba todo, ahora enfrentaba una realidad brutal. La integridad de una chica del barrio lo había destruido. Un pequeño detalle, pero significativo, mi madre, doña Carmen, me llamó. No dijo mucho, solo, hiciste un trabajo limpio, Elena. Estoy orgullosa. Lo más difícil fue enfrentarme a Ricardo. Lo había perdido todo, a su pareja, su legado y su propio respeto. Ya no era el abogado corporativo glamoroso. Lo encontré en el retiro, el parque que solía ver desde su apartamento. Ahora se había mudado. El apartamento estaba precintado para investigación de activos. Ricardo parecía 10 años mayor. Llegó tarde. Me miró con una tristeza profunda, sin rabia ni súplica, solo con un arrepentimiento tardío. Me equivoqué, Elena, dijo con voz ronca. Pensé que hacías esto por venganza. Pero, leí el informe, vi la evidencia, vi la correspondencia de mi padre. Él es culpable. Pero lo peor es que lo sabía e intenté suplicarte que te callaras para proteger la seguridad de mi familia. Inclinó la cabeza. Mi padre te llamó basura de la calle, pero la basura era el corazón de mi familia. Yo estaba cegado por el linaje que él me inculcó. Lo siento, Elena. Lo siento por mi cobardía. Soy un cobarde. Lo miré. Mi corazón ya no dolía. Se había congelado después de su traición silenciosa en la parte 3. ¿Por qué te disculpas, Ricardo? ¿Por elegir a tu padre? ¿O por elegir a la persona equivocada para traicionar? Lo siento por obligarte a elegir entre mi amor y tu integridad. Sé que no me perdonarás ahora. Respiré hondo, el aire otoñal de Madrid era fresco. Tienes razón. No voy a volver, pero te perdono a ti, Ricardo. No por lo que me hiciste, sino por ti. Estabas atrapado. Elegiste la seguridad y ahora tienes que enfrentar las consecuencias. Esa es tu propia elección y no necesito cargar con el peso del odio por esa elección. La redefinición de Elena, me separé completamente de su colapso. No sentí regocijo ni satisfacción. En cambio, sentí una inmensa liberación. Demostré mi valor no entrando en su mundo, sino exponiendo las mentiras de ese mundo, el impacto positivo, gracias a mi informe. El Ayuntamiento de Madrid ordenó la suspensión del proyecto Fénix para realizar una auditoría estructural completa. Esto salvó a cientos de personas del riesgo de vivir en un edificio inseguro. La justicia no fue solo para mí, sino también para los ciudadanos inocentes y especialmente para trabajadores como Javier. Antes de irse, Ricardo dudó. Yo, todavía tengo el brazalete de plata. Es lo único que quiero devolverte. Sacó el brazalete. Negué con la cabeza. Quédatelo, Ricardo. Cada vez que lo veas, recuerda una promesa. La promesa de la integridad. Tal vez lo necesitas más que yo ahora. Me di la vuelta y me fui, fuerte e independiente. No necesitaba el legado de la Vega. Yo tenía mi propio legado, integridad. Tras la explosión de Imperio Construcción, no solo las finanzas de Madrid, sino toda España se estremeció. Los medios, a quienes les encantan las historias de la caída de los ricos, explotaron esta historia. Pero lo que más me sorprendió fue cómo se centraron en mí, Elena Márquez. Me llamaron la hija de la integridad y la voz de la chabola. Un gran periódico de Barcelona publicó un editorial titulado Madrid fue salvada por la que llamaron maleza. Elogiaron mi negativa. Transigir. A pesar de la presión de don Rafael y la traición de Ricardo, ya no mencionaban mi crecimiento en la chabola del olvido con tono de lástima o desprecio. Ahora era una insignia de honor, una prueba de que la resiliencia no proviene de la riqueza heredada, sino de construirse el propio valor. En unas pocas semanas, fui invitada a conferencias profesionales, no para hablar de M&A, sino para hablar de ética empresarial y coraje. Pero no permití que esta aclamación me desviara. Esta nueva fama no era para disfrutar del resplandor, sino una herramienta para hacer algo significativo. Recordé a mi madre, doña Carmen, y la promesa de la limpieza. Después de que la historia se hizo pública, dediqué tiempo a volver a la chabola del olvido. El antiguo barrio seguía igual, pobre,
pero ahora había una nueva curiosidad y respeto por mí. Los viejos vecinos, que vieron a mi madre trabajar duro, ahora me miraban con esperanza. Decidí usar mi nueva fama y conexiones para hacer algo concreto por la comunidad. Sabía que la chabola necesitaba muchas cosas, pero lo más importante era la oportunidad educativa y un entorno seguro. Fundé un pequeño fondo llamándolo Fénix Solidario, un nombre irónico pero lleno de esperanza, a diferencia del proyecto fraudulento de Don Rafael. El objetivo del fondo era proporcionar becas y espacios de estudios seguros para los niños de la chabola. Me puse en contacto con el señor Guzmán, quien había sido testigo de mi integridad. Él no solo invirtió en el fondo, sino que me ayudó a conectar con arquitectos y fundaciones benéficas para construir un pequeño centro comunitario, inspirado en materiales de construcción sostenibles y limpios. En total contraste con el acero tipo B de Don Rafael, en cuanto a Don Rafael, fue procesado oficialmente. Aunque no tuve ninguna intención de venganza legal, la evidencia de su soborno y fraude era demasiado clara para ser ignorada. Escuché que su juicio sería un circo mediático. Aunque perdió su fortuna, lo que más le dolió no fue el dinero, sino que su legado fue arruinado para siempre, expuesto por la maleza que despreció. También recibí una breve carta de Ricardo. No una nueva disculpa, solo un aviso. Había dejado Madrid, se había ido a un pequeño pueblo de Andalucía, para trabajar como abogado para una organización sin fines de lucro. Escribió: voy a hacer un trabajo limpio, Elena. Poco a poco. Guardo ese brazalete de plata. Es mi recordatorio diario. Ese cambio me hizo sentir serena. No solo había salvado a personas inocentes, sino que también, sin querer, había cambiado la vida del que fue mi amor. No elegí el perdón fácil, sino la clara distinción y la justicia para impulsar el cambio. Me paré en el terreno baldío, donde el nuevo centro comunitario estaba a punto de ser construido, mirando hacia la chabola del olvido. Ya no vi la pobreza que me avergonzaba. Vi resiliencia, dignidad y una nueva esperanza. El legado de la dignidad que mi madre me enseñó había triunfado sobre la arrogancia del dinero. Después de que la tormenta mediática se calmó, supe que necesitaba volver a donde todo había comenzado. No para alardear, sino para buscar la confirmación final, una confirmación que solo podía venir de la mujer que sacrificó todo por mí. Mi madre, doña Carmen, conduje hasta la chabola del olvido. El pequeño camino que conducía al barrio seguía embarrado como siempre. Mi madre aún vivía en la pequeña casa, donde todo era viejo pero increíblemente limpio. Esa era su integridad, manifestada en su forma de vida. Cuando entré, mi madre estaba remendando ropa, algo que hacía desde que yo era pequeña. No saltó ni lloró, solo sonrió, una sonrisa satisfecha y orgullosa. «Has vuelto, Elena», dijo, dejando la aguja. Sabía que tendrías éxito, no con su dinero, sino con tu verdad. Nos sentamos juntas, sin necesidad de muchas palabras sobre Don Rafael o Ricardo. Mi madre ya lo sabía todo por la prensa. Sabía que su hija no solo había derrotado a un hombre rico, sino que había derrotado a todo un sistema de prejuicios. Le conté sobre el informe Fénix, sobre la evidencia que encontré, sobre el acero tipo B y el soborno. Y le conté sobre el momento en que Don Rafael me llamó a la basura de la calle por última vez. Mi madre tomó mi mano, sus manos callosas por los productos de limpieza. Te despreciaron, hija. Despreciaron este barrio, pero olvidaron algo: las flores silvestres tienen las raíces más profundas. Las flores silvestres tienen las raíces más profundas. Usaste lo que aprendiste, usaste la limpieza que te enseñé para exponer su suciedad. Esa es la cosecha justa. Lo que más me conmovió fue la serenidad en los ojos de mi madre. Nunca anheló dinero o estatus. Solo quería que viviera fiel a mí misma. ¿Y Ricardo?, preguntó mi madre con voz tranquila. Le conté sobre el último encuentro en el retiro, sobre cómo él admitió su culpa y cómo lo perdoné, pero no volví con él. Le conté sobre el brazalete de plata que dejé. Mi madre sonrió suavemente. Hiciste bien, Elena. El perdón no es para él, es para ti. No necesitas cargar con el peso del odio.
El hecho de que lo dejaras le enseñó la lección más grande. Una lección que su padre nunca pudo enseñarle. La dignidad no tiene precio. Compartí con mi madre sobre Fénix Solidario, sobre la construcción del nuevo centro comunitario con materiales limpios y seguros. Mi madre me escuchó, sus ojos brillando con orgullo. Ahora, no eres solo mi hija, eres la luz de la chabola. Ese fue el momento en que sentí la satisfacción más profunda. No fue la sensación de regocijo por la caída de un enemigo, sino la satisfacción de que nunca me vendí. No me convertí en otra versión de Don Rafael. Alguien que usa el nuevo poder para vengarse. Lo usé para construir. Antes de irme, mi madre me dio un pequeño pañuelo, de color blanco puro, bordado con una flor silvestre. Llévalo contigo, Elena. Nunca olvides de dónde vienes. Pero más importante aún, nunca olvides cómo has avanzado. Abracé a mi madre fuertemente. Mi promesa se había cumplido. Mi camino hacia el éxito había terminado aquí, donde comenzó, pero con una nueva visión. Había demostrado que no necesitas ser una semilla de oro para prosperar. Solo necesitas tener raíces profundas y una voluntad indomable. Un año había pasado desde que el informe Fénix sacudió Madrid. Ya no trabajaba a tiempo completo para Veritas Consultores. Ahora era una consultora de ética empresarial independiente, un rol que creé yo misma. Trabajaba con grandes fondos de inversión, no solo para auditar las finanzas, sino también para evaluar la integridad de los proyectos. Mis clientes no querían trabajar con un segundo Don Rafael de la Vega. Querían a Elena Márquez, la que no podía ser comprada. Mi carrera despegó de una manera que nunca imaginé. Viajaba por todas partes, asistía a conferencias globales, pero siempre mantuve a Madrid como mi base. Especialmente, la chabola del olvido seguía siendo mi corazón. Fénix Solidario terminó la construcción del centro comunitario La Semilla. Era un edificio pequeño y hermoso, construido con materiales sostenibles y de alta calidad, en total contraste con lo que Don Rafael había hecho. En la ceremonia de apertura estuve allí, bajo el cálido sol de Madrid, y vi a los niños del barrio, niños llenos de esperanza como yo en el pasado, corriendo en un espacio seguro, lleno de libros y computadoras. No hablé mucho, pero les dije, ven, no importa dónde naciste, sino cómo te levantas. Estudien, pero más importante aún, mantengan su dignidad y verdad. Son la mejor armadura. En cuanto a la familia de la Vega, Don Rafael enfrentó severas sanciones. Perdió la mayor parte de su fortuna y fue a prisión. Su caída fue un doloroso recordatorio para la élite de Madrid de que el dinero no compra la ley. Recibí otra carta de Ricardo. Se había mudado a Sevilla, trabajando para una clínica legal gratuita para inmigrantes. La carta no tenía disculpas, solo reconocimiento. Escribió, le devolví el brazalete de plata a tu madre, Doña Carmen, a través de un amigo. Ya no me atreví a guardarlo. Aprendí que el verdadero legado no es lo que mi padre construyó con hormigón, sino lo que tú estás construyendo con convicción. Gracias, Elena. Me enseñaste a hacer un trabajo limpio. No respondí a la carta de Ricardo. Estaba completamente libre de él y del nombre de la Vega. Ya no cargaba con el peso del odio del amor muerto. Mi alma está en paz. Una tarde estaba caminando cerca de la Plaza Mayor, disfrutando del ambiente de Madrid, cuando me encontré con Andrés, el antiguo colega que me había despreciado. Parecía nervioso, tratando de evitarme, pero me acerqué a Andrés. ¿Qué tal?, tartamudeó Elena. Tú, eres realmente increíble. Me equivoqué. Pensé que eras solo una ambiciosa como cualquier otra, pero demostraste que tienes corazón y principios. Siempre los tuve, Andrés, dije, sonriendo. El problema es que solo viste mi origen, no mi capacidad o mi ética. Espero que tú y otros en Salamanca hayan aprendido esta lección. Caro no necesitaba su reconocimiento para probar mi valía, pero ese reconocimiento me mostró el impacto expansivo de mis acciones. Había cambiado la forma en que la élite de Madrid veía a las personas que venían de la chabola. Seguí caminando, sin volver la cabeza. Mi nuevo horizonte no era conquistar el mundo de la élite,
sino construir un puente entre lugares como la Chabola y las Torres de Poder. Yo era la intérprete, la auditora, la que se atrevía a decir la verdad. Había transformado el título de maleza de la calle en un símbolo de resiliencia y la capacidad de levantarse de los escombros sin ensuciarse las manos. La vida ahora era mía. Era una vida libre, sin ataduras de prejuicios, sin ser arrastrada por la debilidad de otros. Había encontrado mi valor no en el lujo, sino en la integridad que luché por proteger finalmente. La historia de Elena Márquez y la caída de la familia de la Vega no es una historia de venganza, sino una lección valiosa sobre la autoestima y la integridad, cosas que el dinero y el estatus nunca podrán comprar. Elena, a quien llamaron maleza de la calle, demostró que el verdadero valor se prueba en la adversidad y la verdadera honestidad en la dificultad. Los ricos y arrogantes como Don Rafael perdieron todo no por su desprecio, sino porque construyeron su imperio sobre cimientos de engaño y el silencio tóxico de quienes los rodeaban, especialmente Ricardo. La lección más profunda que podemos aprender, sin importar la edad o el origen, es: nunca permitas que el prejuicio de otros defina tu valor. Debemos encontrar la afirmación en nuestro trabajo limpio y nuestra propia verdad. La verdadera debilidad no reside en el origen humilde, sino en la cobardía al enfrentarse a la verdad. Como lo hizo Ricardo, recuerda que el oro genuino no teme al fuego. Tu valor, ya sea enterrado bajo los escombros de la Chabola o eclipsado por las luces brillantes de Salamanca, siempre brillará cuando mantengas tu postura ética. La serenidad y la libertad de Elena vinieron de terminar decisivamente con relaciones y entornos tóxicos, lugares que la amaban, pero querían que comprometiera su dignidad. Te animamos a ti, querido amigo que nos sigues, a que te tomes un momento para reflexionar. ¿Estás siendo herido por el silencio de alguien? ¿Estás poniendo la comodidad por encima de la integridad? Comenta abajo, comparte tus sentimientos sobre esta lección o cuenta un momento en el que luchaste por defender tu dignidad. No dudes en compartir este video con aquellos que necesitan coraje. Y por supuesto, dale like y suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias profundas e inspiradoras sobre la vida y la psicología social. Que la paz y la dignidad guíen vuestros pasos.